Hola. Ana Francis Moore, queridísima. Y miren, justamente aquí, bueno, y les presento porque ahorita a lo mejor hay personas, sería un poco raro, pero bueno, que no conocen a Ana Francis Moore, que es diputada, cabaretera, teatrera, persona de la vida, y además de eso, bueno, pues en este momento una gran experta en esto de cuates y cuotas, que es el eje de la emisión de hoy, Ana Francis, y déjame decirte que eres la madrina de este relanzamiento que vamos a meterle jiribilla, y te estoy súper agradecida porque justo, digo, ha sido, no, yo te pediría para que, digo, lo que tú quieras comentar en términos de que la audiencia que hoy nos ve, pues de repente es muy distinta a otras porque lo masivo, a veces hay que irlo construyendo por pedacitos, ¿no? Pero aquí el punto es que si nos haces una como un resumen muy corto de en qué momento estamos con un tema bien favorito tuyo, que es estos malosos del cartel inmobiliario, y luego ya entramos al análisis, o sea, ¿no? Así, claro. de los últimos, update. Entonces, bienvenida. Muchas gracias. Muchas gracias, querida Leticia. Sabes que te quiero, que te admiro, que te leo, que te sigo, que te escucho y me encanta estar aquí en tu programa y además estoy con mis audífonos nuevos y me siento como Lolita Ayala. ¿Te acuerdas? No, Como nosotros Jacobo sí nos Celedorso. acordamos, pero luego les digo, como dice el Claro, presidente, para los jóvenes. exacto, para los jóvenes ya di el rucazo. Pero bueno, ¿en qué estamos con el asunto del cártel inmobiliario? Pues pasó un momento muy tremendo, doloroso, fuerte, que fue la no ratificación de la fiscal Ernestina Nada Godoy, más, ¿sí? así el resumencito. El Sí. cartel inmobiliario es este contubernio desde un grupo. El cártel inmobiliario es todas las personas que vivimos o hemos vivido en la Benito Juárez y que yo nací ahí, llevo 50 años ahí, etcétera. Sabemos y hemos visto en los últimos, ¿qué será, Leticia? En los últimos 20 años, cómo de pronto, ¡fúmbale! Edificios y edificios y edificios y edificios y vamos a construir. A ver, varias partes de este asunto. Es un fenómeno mundial el de la gentrificación, es decir, el hacer que las ciudades crezcan para arriba y que fuera de las ciudades haya menos gente, digamos que en el campo, etcétera, haya menos gente. Y es de pronto esta idea de que así vamos a estar mejor, en donde más o menos funciona la gentrificación, pues el espacio público es amplio, es grande, es lindo, etcétera, y entonces casi que tu casa se convierte en el espacio para dormir, pero pues los espacios públicos, los servicios públicos, los parques, los espacios para tomar clases, para hacer deporte, etcétera, están accesibles, son gratuitos, etcétera, y ahí digamos que podríamos pensar que la gentrificación en ese sentido funciona. Lo cierto es que en la Ciudad de México y en todo el país, porque ojo, este es un modelo que se ha venido repitiendo en otras entidades, ojo Yucatán, Querétaro. exacto, el modelo es el siguiente. Empiezan a construir y construir a lo güey, es decir, sin ningún tipo de análisis, sin checar el uso de suelo, etcétera, y tranquilamente dicen, pues yo iba a construir 4 pisos, pero échame 8. Vámonos pues, con esa autoestima hasta los 8 pisos. Entonces, piden un permiso inicial digamos, en gobierno central, en la instancia de la vivienda del gobierno central, pero quien tiene que verificar que esa construcción se vaya haciendo conforme se debe de hacer es la alcaldía. Y ahí es donde empieza el contubernio, ¿no? Entonces, la alcaldía dice, bueno, de tus 8 pisos, de tus 4 pisos extras que le vas a hacer, a mí me dejas uno, ¿no? Y entonces te mochas acá, te mochas allá, o simple y llanamente para que puedas, o sea, porque tú haz cuenta que arrancas tu construcción, pero a los 15 minutos ya te la cerré, porque tu manta en vez de tenerla aquí la tienes acá, porcelana, ¿me explico? Entonces te das un noche para que tu obra pueda continuar y puedas terminarla. Cualquier persona que haya trabajado en la construcción, mi papá era constructor, sabe que si una obra te la detienen un mes, te parten el hocico, pues, ¿no? Porque a la gente le tienes que seguir pagando, porque, en fin, un montón de cosas. Como si te cierran un restaurante un mes, pues te parten el hocico. Si te cierran un teatro un mes, te parten el hocico. Entonces te dicen, tienes que, ¿no? En fin, se fueron dando una serie de contubernios y ahí también coincide con que se cuela al PAN, porque ojo, no todo el PAN es eso, no todo el Partido de Acción Nacional es eso.
quienes hemos vivido la Benito Juárez sabemos que hubo años de buenas administraciones del PAN, hace muchísimo, en donde estaba limpio, estaba barrido, te recogían tu basura, te podaban tu árbol, te tapaban tu bache y te arreglaban tu banqueta, pues, ¿no? Que es básicamente de pronto mucho de lo que las personas necesitamos de primera instancia, sobre todo cuando las delegaciones eran delegaciones y no alcaldías, que ya es una entidad política como con la que tienes que tener una u otra relación, pues, ¿no? Porque además las votas, etcétera. Entonces, hace algunos años, pues se empieza a subir en el PAN y a colar en el PAN este grupo de delincuentes comandados por Jorge Romero, alias los Ocean. No sé de dónde les saldrá ese apodo, se habrán ellos visto a sí mismos muy guapos y se habrán puesto así. Y entonces empiezan a operar esta suerte de mafia en contubernio con, ¿me explico? Y entonces empieza esta cosa de, bueno, pues échale otros 4 pisos. Pero eso va creciendo porque pues es como la mugre, hija, si no la limpias, se va extendiendo y se va extendiendo y se va extendiendo. Y al rato ya no es échame otros 4 pisos, al rato ya es échame otros 16. Y al rato es, ya no quiero un departamento, ya quiero 2 de los que vas a tener ahí, al rato ya quiero 4. Y al rato es, ¿sabes qué? Yo construyo, porque pues si todo el mundo está construyendo, ¿por qué no tú y yo, Leticia, ahorita vamos a la notaría, nos hacemos un acta constitutiva, tráete a tu prima, ¿no? Que sea la representante legal y construimos, porque qué experiencia tenemos en construir, ¿qué importa? ¿No? Pero espérate, ahí dijiste una palabrita que es mágica y que creo que empieza a meterle más. O sea, esto es un asunto en el cual un grupo desde una instancia de gobierno, ¿no? Como tú dijiste, una delegación empieza a hacer negocios. Desde pero sin el apoyo de notarios amigos. Claro, a ver, notarios enemigos. Ahí sube al nivel de cartel, ¿no? Ahí es donde sirve el nivel de cartel y en donde en el sexenio de Mancera, que es un sexenio muy interesante por muchas cosas, porque si te fijas, hay un avance importante en los derechos humanos y o sea, en muchas de las cosas de avance de derechos humanos, Mancera tenía una súper buena relación con la comunidad LGBTI, los avances hacia las mujeres, etcétera, en términos de lo escrito, los derechos, etcétera, avanzan. Entonces es una bonita forma de lavarse la cara. ¿No? Y por dentro bolas los negociotes, pues, ¿no? Y empieza a ocurrir, o sea, y eso da pie a un montón de fenómenos, porque si tú y yo hacemos eso, Letiche, pues al rato tu sobrino va a decir, pues si estas dos están haciendo esto, pues a ver, yo voy a hacer el negocio del cemento, yo se los vendo, ¿no? Yo lo compro acá en 15 y se los vendo en 48, ¿cuál es el problema? Pues, ¿no? Y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso se va convirtiendo en todo un pulpo, en toda una cadena de corrupciones que por supuesto que encarecen la vivienda de una forma impresionante. La vivienda en la Ciudad de México es muy cara, ¿no? Y luego aparte la alcaldía Benito Juárez tiene muchas ventajas geográficas. Si tú ves el mapa, está el centro de la ciudad, ¿no? Y está atravesada por un montón de ejes viales que además los ejes viales grandes los tiene que sostener el gobierno federal o el gobierno central. O sea, ni siquiera a la alcaldía le cuesta mantener esos ejes viales en buenas condiciones, pues, ¿no? Las calles centrales, ¿no? Las calles centrales, etcétera. No, o sea, Insurgentes, pues, me explico, no le toca a la alcaldía. En fin, la verdad es que es muy cómodo vivir en la Benito Juárez porque 3 callecitas y ya estás en algún eje sur que te saca. 3 callecitas y ya estás en Insurgentes. Pues. Ahí te va otra, porque digo, vamos a suponer que eso es el tipo de digamos, gobierno corrupto, ¿no? Gobierno corruptor que ha habido si nos ve alguien ahorita de América Latina, cualquier va a decir, ay, es igual acá en Bogotá, es igual. Exacto. A ver, y justo hay que combatirlo donde estemos. Tú lo pones también en un contexto que me parece central, el de la gentrificación en el planeta, ¿no? Esta discusión también hasta dónde nos movemos, cómo queremos estar todos más cerca y es nuestro derecho también y movernos y tener acceso a servicios, a vialidades. Pero, y aquí es donde es lo criminal, Ana Francis, porque este tema del cartel inmobiliario hay en toda la ciudad, ¿eh? Sí. Lo que pasa es que en Benito Juárez, en la alcaldía Benito Juárez, que es además central por todo lo que mencionaste, cuando el temblor del 2017 se cayeron edificios. Lugar donde más hubo. Y nunca se habían caído edificios. En el 85 no se cayó nada, pues, ¿no? Quienes hemos vivido en la Benito Juárez lo sabemos. Y no, ¿sí o no? Nueva. Claro, sí. O sea, el de Eje 7, el de Zapata y Tlalpan,
O sea, es decir, pues yo toda la vida había pasado por ahí, de repente, claro, un edificio, no, y de repente, ¿cómo que se cayó? Pues si no tiene muchos años, ¿qué pasó? Pues se cayó porque está mal construido, Y y eso es etcétera. Y exactamente ese es el punto. ¿Y por qué? Porque hay que combatirlo. No es solo, pues, digamos, no es esta cosa de, no como los que atacaban las máquinas en el siglo XIX para que no hubiera fábricas y poder seguir No, no, siendo no. artesanos, ¿no? No, porque, digo, creo que eso es importante decirlo. Es porque al final de cuentas, hacer las cosas solo por negocio y lucro excesivo, ¿no? Lucro excesivo. No hay necesidad, la construcción es un buen negocio. Exacto. No hay necesidad de lucrar en exceso. Claro, Ahora, tú eres es muy constructor, interesante, eres constructor, ¿no? si no es constructor, es muy interesante el testimonio, el informe que acaba de sacar la fiscalía, ¿fue ayer o fue antier? Sí, ¿No? En donde este testigo empresario, pues va contando justamente cómo fueron creciendo las cosas. Es decir, al principio es dame 150,000 pesos, luego es 300,000, luego son 450,000, luego, pues, ¿qué crees que es 1,500,000? Luego, ¿qué crees que es 1,500,000 estos dos departamentos? Y luego, ¿qué crees? Nos asociamos. ¿Me explico? Este, y eso, y ya cuando se asocian, pues ahí te encargo, porque te estás asociando con alguien que no tiene experiencia para construir, que no sabe construir, que no se dedica a eso, sino que nada más es porque va a ser un negocio tremendo, y ahí tienes las cuentas. Alguien que no se dedica a construir va a decir, no, pues estas traves, son las tantito más delgadas para ahorrar tantito en acero, ¿no? no, Hombre, échale. cada metro que te ahorras, obviamente es dinero. Y ojo, yo nada Sí, más quiero decirlo porque yo luego en mi versión super señora del rumbo, es que no es solo las construcciones, es no, toda la inversión que hay en obras que nunca no hay licitación porque no, el monto que se tal vez se usó no es suficiente. Es decir, el punto aquí es que se abre una cloaca que, insisto, brutal. tiene la cara en la Benito Juárez, pero también vamos a decirlo, hay que estar atentos en donde estén y desde donde nos oigan, pero adicionalmente hay un nivel de, digamos, de impunidad, porque insisto en el temblor del 2017, porque justamente eso todavía no se resuelve a cabalidad, sobre todo porque hubo un fondo que se le dio Bueno, a la en este, entonces Asamblea de la Ciudad de México y que, bueno, se desapareció en se tonterías. clavaron, pero todo el dinero del mundo ahí, Y pues. ahí, Bueno, Santiago Taboada, uno de los primeros escándalos que tuvo con respecto al cártel inmobiliario era, ¿pagaste una demolición que no ocurrió? Pues no. exacto, ¿Qué exacto. pachó? Y a la hora de pedir información y pedir documentos, ay, es que se me quemó la bodega, se me inundó la bodega donde estaban los papeles, Ay, mira, entonces tú, no yo no tengo veía, nada. oye, y es ahora que se las dan de muy modernos, pero lo quiero brincar al momento, porque ahí es donde tú estás, Ujú, pero metida hasta, porque justo se empieza a abrir esto, porque un accidente que hubo y ahí empieza, ujú, ¿no? La fiscalía empieza a moverle. Y una fiscalía que dice, va, y empieza ujú. a ponerse a las pilas, ¿no? A recuperar toda una historia que los vecinos, además, sobra decirlo, habían ya articulado y que habían dado cuenta, pero va, empieza. Y entonces, a la hora de avanzar en esto y mantener por una ratificación a la fiscal, pues obviamente ahí entra la parte de la política electoral, que es Claro. el meollo de esto. Y cuéntanos qué pasó, porque tú estabas en primera línea, querida. Pues es que empiezan a pasar cosas distintas. Ustedes se acordarán que habrá sido en noviembre del año antepasado que sale esta noticia de que Christian von Roerich, el que es coordinador de la bancada del PAN, o sea, el vecino del pasillo, digamos, de Curul, este, orden de aprehensión. Yo no lo podía creer. ¿Cómo que bueno, y dijimos, bueno, va a sacar un amparo y aquí lo vamos a ver y no sé qué, y esto va a ser una hueva horrible porque se van a decir perseguidos políticos y vamos a saber que el güey es un delincuente con amparo, pero aquí lo vamos a seguir teniendo. Yo eso fue lo que pensé, acostumbrada a como han pasado las cosas en México de forma histórica. Y de repente sabes que lo agarra, o sea, sabes que no, es decir, se pela, ¿no? Intenta su amparo, pero se pela y aquellos empiezan a poner, bueno, no punks, lo que le sigue. Y Cristian no quiere pedir licencia y no quiere pedir licencia y no quiere pedir licencia. Y nosotros decíamos, bueno, que pida licencia para que venga su suplente y no haya esa ausencia de diputado. No quiere pedir licencia, no quiere pedir licencia porque pensaban y pensaban todos estos que la iba a librar, pues, ¿no? Que iba a sacar un amparo y que iba a tener su proceso en libertad hasta que eventualmente lo pescan en la frontera. Todos vimos esa foto de Cristian hecho cajeta, pescado en la frontera. Bueno, ya lo pescan y lo encierran.
bolas, pues, ¿no? Y ahí es donde ya viene el suplente y todo. Entonces vienen todos estos panchos de esta gente donde se ponen sus camisetas, la foto que pusiste ahorita de todos somos Cristian y Cristian te amamos, etcétera, ¿no? Ajá, y empiezan a llamar perseguidos políticos, y ahí es donde empieza la jaladera del hilo, pues, ¿no? La jaladera del hilo, y empiezan a caer diversos funcionarios medios que son quienes operaban, porque como tú bien sabes, los machuchones, machuchones, machuchones nunca dan la cara, siempre tienen mandaderos, ¿no? Entonces, operaban y empiezan a caer y empieza toda esta investigación. Y lo cierto es que ahí en la bancada tenemos a dos diputados, una diputada y un diputado que trabajaron en la administración de Cristian en puestos clave que tendrían que haberse enterado, por lo menos, no sé si participaron del cochupo, pero pues, tanto dinero te pasa enfrente y no lo ves. Tanta cosa te pasa enfrente y no lo ves. Tu compañero, que es funcionario medio de la alcaldía, de repente trae un dineral, de repente tiene un edificio en Insurgentes y no te das cuenta, o sea, y dices, caray, ha de estar vendiendo gelatinas, güey, pues no manches, Letiche, somos personas de trabajo, ¿cuántos años cuesta hacerte de un departamento? Ya no digas un edificio en Insurgentes. Entonces, pues la fiscalía investiga, y empezamos a ver que pasan cosas que nunca pasaban, como que arrestan gente y se quedan arrestadas, pues, ¿no? Y empieza a salir cada vez más, y la investigación que nos dice hay 242 pisos extras en la Benito Juárez que no deberían de estar, y edificios, y City Towers, y etcétera, y entonces, claro, los empresarios constructores que estuvieron coludidos, pues empiezan a confesar, me parece que empiezan a confesar en aras de conseguir buenos acuerdos, por supuesto, y también, la verdad, pues hay que ver que estuvieron también sometidos, también le entraron y también participaron y también se corrompieron, pero también estuvieron sometidos, porque si no, no había manera de construir, pues, ¿no? Oye, entonces, pero déjame, porque hay cositas que son bonitas, hasta eso. Sí. Sorpresas que quiere decir que sí podemos mover en este país. ¿Por qué detuvieron a este personaje, Cristian Bond? Porque en la Ciudad de México los diputados no tienen fuero. Así es. Eso me parece que es una lección para el país, pensando en una reforma electoral que urge. Claro, y que ya hay que quitar el fuero. No tiene sentido que nadie tenga fuero. Que se use el fuero justo para delinquir, y además, como tú decías, al rato lo voy a ver sentado junto a mí, además burlándose, ¿no? Casi. Esa es una. Y la otra es que también, al final de cuentas, que hay personajes que hoy están prófugos. Víctor Mendoza, que está... Que es el hermano del que pretende ser alcalde, ¿no? Y obvio que el dato aquí creo es central, Ana, que es los detenidos han confesado y han entregado también departamentos, edificios, ¿no? Entonces, no es como que no son perseguidos políticos, porque si lo fueran, pues no se aparecen departamentos y edificios de la nada, ¿me explico? Negocian, ahí ¿no? Están, Entonces, tan está ocurriendo que justamente están reparando el daño, o haciendo una parte de su condena, reparando el daño con bienes inmuebles que no tiene lógica que tengan, a menos que haya ocurrido todo este asunto del cártel inmobiliario. Y ahora es muy interesante también, Leticia, ya ahí sí, como contadora de historias, cómo funciona este cártel inmobiliario y cómo funciona el PAN en ese sentido. Todos estos personajes, o sea, se han hecho procesos en contra de la hermana de de la hermana del otro, de la esposa de aquel, ¿no? Que funcionan así, es decir, tú fírmala acá, tú fírmala allá, no sé qué, y se van haciendo, y es un asunto familiar, pues, ¿no? Ajá. Pero luego García Luna metió a toda su familia, a la esposa Linda Pereira, que hoy está en libertad, y a la cual el día en que digamos, le dieron su condena a García Luna, acá la Suprema Corte le dijo, bueno, recoja su toma tu lana. Pesos, y sálvese usted. Exacto. Mira, yo creo que lo bonito para decirlo de una manera, ¿no? Que del caso del cartel inmobiliario, en este caso del PAN, de la Benito Juárez, porque yo voy a insistir en honor a la justicia, que esto está pasando en todo el país, por eso nos alerta, y que puede ser un partido como muy evidente, burdo, pero tampoco crean que no los tenemos en la mira, ¿no? Esa es una. No, y tampoco crean que no hay coludidos de otros partidos, o sea que no hay coludidos de otras instituciones. Claro, pero la base, el centro, el núcleo está en la Benito Juárez y está en este grupo de los Ocean.
y que nos deja una gran lección en términos de cosas que no solo están pasando, pero que sí pueden cambiar. Eso es como para mí lo central, es decir, Así sí se es. puede hacer distinto, pero tú hablas de los Ocean y yo ahí sí los conozco porque son de estos rumbos y además porque acá ha habido una movilización por muchas cosas. Yo un día les cuento. Pero Jorge Romero Herrera, querida, como para ir cerrando con esto, porque Taboada, pues en Es un en peón. el lenguaje panista de este momento, por lo menos de Xochitl Gálvez, pues es un títere. Ujú. Jorge Romero, cuéntanos. Pues me parece que es el jefe, ¿no? Que es el jefe de jefes, pues, ¿no? Y que además me parece que es un tipo muy inteligente, que maniobra bien. O sea, pues no le han cachado nada, Bueno, Leticia. No le bueno, han probado nada, pues, ¿no? Se ha ¿qué pasó? sabido esconder bien. Por ahí supe que le dicen el Führer o que se hace llamar el Führer, ¿no? Así Y que a es. la hora de que se saludan es con el Heil Hitler. Eso te habla muchísimo del personaje. Tú te acordarás de este video que estuvo rolando de Santiago Taboada agradeciéndole a Jorge Romero, porque básicamente era su mentor, su guía, su Dios, ¿no? El nivel de sumisión era muy interesante en ese agradecimiento. Por ahí búsquenlo, se van a entretener porque además es como muy típico de las manadas, ya hablando con perspectiva de género, ¿no? Del comportamiento de las manadas, de cómo se comportan cuando el macho, cuando el más alfa de los machos alfa, pega el gritazo y todos agachan la cabecita, pues, ¿no? Entonces, me parece que Jorge Romero es el que pega el gritazo y que los demás, aunque se manejan en macho alfa con el resto de las personas, con Jorge Romero agachan la cabecita. Y el dato no es menor por una cuestión que con la que voy a tener que cerrar, pero tenemos que seguir, y es porque se perfila, tal vez en estos cambios, incluso más acelerados, si es que hay un costo político para Marco Cortés, que hoy es presidente del PAN, por toda la cantidad de pifias que va haciendo cada día, pero bueno, esa es cuestión del PAN. Pero si fuera el caso, el que aparentemente sería sucesor, porque pues en ese partido no hay democracia, no sé cómo ya lo tienen previsto al sucesor, pero bueno, hay la narrativa pública de que quien quedaría en el cargo es Jorge Romero Herrera. O sea, este personaje que tiene esta trayectoria con este imaginario en el cual, como tú dices, no se le ha comprobado nada, pero al mismo tiempo se le sabe, se le conoce, se le percibe. En mi caso, bueno, él fue delegado cuando yo tuve una época de mucha movilización vecinal y por tanto sí tuvimos contacto con él y por tanto puedo también hablar en ese sentido en primera persona. Dicho esto, ese es el problema, que, Sí. y lo junto con el inicio de esta emisión y es cuates y cuotas. Ahora le toca, ¿no? Ahora le toca ser presidente del PAN y pues así es, porque es la cuota. Claro. Ahora es interesante porque como presidente del PAN no tendría fuero, entonces no sé si se vaya a aventar, porque justo lo que están haciendo ahorita es poner en los primeros lugares de las plurinominales para tener fuero en el próximo sexenio, porque digamos que las investigaciones pues no se van a detener, pues no. En la Fiscalía de la Ciudad de México se quedó el equipo muy bien armado, con Ulises Lara a la cabeza como el encargado de despacho, pues lo que podemos suponer es que las investigaciones van a continuar y tan lo podemos suponer que justamente Ayer. hace 2 días, ayer, ¿no? Sale esta actualización de cómo va el asunto del cártel inmobiliario, pues, No, ¿no? es de verdad Entonces, quién que sabe si Jorge Romero vaya para allá o se vaya a conseguir la continuidad de su fuero. qué buen punto ofreces porque creo que permite ampliar, pero también nos coloca en una atención y, digamos, demanda hacia las campañas ahora que se hable, no afuero, porque, y este tema, digo, es para otra emisión, ¿no? El tema de las pluris como protección legal, ¿no? O sea, no por, Sí, y para amarrar, no para, ni siquiera para exponerte en términos de los políticos, pues que se expongan, que salgan a sí, la calle, claro. que la gente los salude o les diga, váyase para allá, ¿no? Pero justo ese uso de pluris y de fuero creo que necesita discutirse y claro, no lo discuten porque al final pues son sus preventas, pero Claro, da necesita, para mucho. va a dar para mucho, pero también es importante. Yo soy pluri, por ejemplo, y si no fuera por pluri no hubiera llegado, no, entré, digamos, por la cuota de diversidad, pues, ¿no? Entonces, de pronto hay un sentido que tienen las pluris de Claro, pronto para atender agendas transversales, pero no pueden ser lugares de privilegio, no, para el huevón pues no,
Es que el punto, y yo creo que un día lo tenemos que platicar, porque Sí. tienes toda la razón y tú eres mi ejemplo siempre de un tema que tiene que ver con el origen mismo de las pluris, de dar un Así lugar es. a todas esas minorías que tienen que tener voz en una democracia. Pero, ¿cómo se ha ido tergiversando y lo tergiversan y lo vulgarizan y junto, digamos, vamos a juntarlo con el tema del Sí, fuero? Entonces, creo que hay que hablarlo, te voy a pedir de favor claro. que le entrenó, oye, ya aquí el Fab Limón, porque Así, para mira. echarle, ¿no? Pero te agradezco muchísimo y Muchísimas bueno, gracias. a ver cómo nos va, porque yo creo que hay que abrir todos los espacios posibles en todas partes, las voces que podamos querer decir algo, pues que uno diga, pues, a ver, ¿no? Yo, ¿no? A mí me decía un día, me decían en otra emisión, ¿no? Me decían, oye, ¿tú tienes algo que decir? No, yo siempre tengo algo que decir. Ahora, que sea ilustrado, ¿no? Bueno, dependerá de lo que opinen quienes hoy nos escuchan y yo te agradezco muchísimo Muchas y gracias. nos vemos muy prontito en otra y bueno, yo como soy tu super Seguro. y recontra follower, ya te estoy viendo en la mesa que más me gusta. Eso. Andy. Muchas gracias, Letiche. Beso.